ya hemos hablado un poquito de lo académico y ahora quiero hablar un poquito del ámbito profesional laboral. El día de hoy, usted es ya un abogado hecho y derecho. Obviamente, aún aprendiendo, aún mejorando, pero ya es un Sí, abogado. Ya es un abogado capaz de asumir uno, varios casos e incluso un estudio de abogados. Pero no siempre fue así. sí, Usted, exacto. al igual que todos, empezamos nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos laborales, muchas veces con cierta incertidumbre, muchas veces con cierto miedo de dónde vamos a trabajar, en qué rama vamos a trabajar, si tendré o no un buen sueldo, porque querramos o no, también es importante para nuestra Claro, claro. subsistencia. Y Exacto. ahí viene esta pregunta. ¿Cómo fueron sus primeros pasos laborales? ¿Cómo fueron sus primeros pasos, tal vez saliendo de la universidad como egresado, o tal vez en los últimos ciclos como practicante, ya intentando hacer una línea de carrera, en el sector público, en el sector privado? ¿Cómo es que usted empezó? Bueno, estrictamente en el derecho, en realidad fue a partir de el CESIGRA. O sea, yo hice CESIGRA el año 2017, si mal no recuerdo. Entré al Poder Judicial. También por una cuestión, digamos, nos elegían a los 10 primeros de esa promoción y obviamente teníamos que elegir alguna institución, ¿no? Entonces yo elegí el Poder Judicial, me parecía interesante trabajar ahí y empecé a trabajar en un juzgado civil, ¿no? No es que al inicio o durante la carrera yo me inclinara estrictamente por el derecho penal. Eso fue algo que se fue dando, te lo voy a comentar seguramente. Pero ingreso al Poder Judicial a trabajar en un juzgado civil. Y aprendí muchísimo ahí. O sea, la experiencia del Poder Judicial yo también le agradezco mucho porque me pude haber ido a otras instituciones y probablemente hubiera sido otro mi camino. Pero ahí aprendí absolutamente todo, desde foliar un expediente, coserlo, notificar, hasta hacer decretos, autos y finalmente pues pasé a hacer sentencias, ¿no? Trabajé con varios jueces de ese juzgado de Chiclayo y poco a poco, bueno, me fui adaptando a ese ritmo. Claro que uno como cesigrista no tiene tanta presión como un trabajador formal, pero conocí, conocí mucha gente y bueno, me dieron la oportunidad luego de terminar el CESIGRA, completé mi CESIGRA, quedarme en el Poder Judicial, primero como apoyo, luego como asistente. Yo seguía haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero ya como la gente me conocía, me fueron llamando de un juzgado a otro y al final terminé al lado de una jueza de allá y que me ayudó muchísimo y me enseñó muchísimo sobre todo a resolver casos, ¿no es cierto? A enfrentarme con el expediente directamente. O sea, yo en esa época sí aprendí mucho, 2018 y 2019 también me quedé ahí sentenciando ya, ¿no? Cuestiones, no sé, pues nulidad de acto jurídico, cuestiones ya más profundas al lado de la juez, así que eso fue una experiencia muy, muy grata también porque no es lo mismo verlo desde afuera, ¿no? Es sentarse al escritorio, revisar el expediente toda una mañana y ponerse a hacer la resolución. O sea, y eso creo que es algo que a mí me ha dado mucha seguridad para enfrentarme ahora a lo que me enfrento, ¿no? Que es ante un juzgado, ante jueces, porque yo sé cómo se manejan también las cosas adentro, de alguna manera cuál es la dinámica de cómo resolver un caso, ¿no? Y nada, bueno, luego pasé al juzgado de familia, también, y luego ya decido yo abrir mi propio estudio jurídico. A partir de ese momento yo es que empiezo el año, bueno, luego de pandemia, me quedaba la espina del derecho penal y empiezo con el derecho penal a todo. O sea, a partir del 2020 empecé a llevar casos, empezaba a llevar mis primeros casos, a pesar de que estaba en pandemia. Luego el 2021, con un muy buen amigo mío, el doctor Manuel Seña, decidimos emprender esta aventura de asociarnos, iniciar el estudio. Yo ya venía llevando algunos casos penales y a partir del 2021, a mitad del 2021 más o menos, decidimos abrir la oficina, ¿no? Y obviamente yo ya tenía el derecho penal en la cabeza, o sea, solamente quería hacer derecho penal. Porque mi hermano es penalista y él me había dicho, oye, ¿sabes qué? Enfócate en la rama, ¿no es cierto? Porque mi socio ya era especialista en derecho civil y entonces para diversificar el asunto, yo
me formé junto a mi hermano, ¿no es cierto? Y empecé a llevar casos con él, y luego en el estudio ya por mi cuenta, ¿no es cierto? Por mi cuenta. Así fue, y ya llevo 5 años prácticamente solamente en derecho penal, ¿no es cierto? Ya, ahí me entra una curiosidad. A ver, por lo que le he entendido, no salió de la universidad queriendo ser penalista, tampoco civilista. Como que el No. CECIGRA lo llevó por el camino de un juzgado civil. Y en este juzgado civil estuvo un tiempo haciendo muchas cosas. Lo más importante, proyectar sentencias. Eso es Claro. complicado y definitivamente ayuda a pensar, bueno, desde nuestra actual posición, a saber cómo piensa el que manda para nosotros, que es el juez. Sí, exacto. Y luego bueno, se termina retirando, pero desde el momento en que se retira, en automático ya pasa a dedicarse al derecho penal. Sí, o sea, digamos que el proceso fue un poco más lento, ¿no? Yo termino el 2019, digamos, mi experiencia con el derecho civil, y a partir de ahí yo me empiezo a dedicar a llevar casos junto a mi hermano. O sea, empiezo a litigar con él, y entonces a partir de ese momento ya es que decido pasarme al derecho penal, porque él había trabajado ya en estudio jurídico, había trabajado acá en Lima, y entonces él fue quien me entró el bichito, digamos, ¿no? Dedícate a esto. Entonces, a mí me gustaba mucho el derecho penal y empecé a llevar mis primeros casos a partir de ahí, y empecé a litigar solo, casi un año, sin estudio jurídico, ¿no? Empecé a litigar así, obviamente, con la asesoría de él, ¿no es cierto? Y poco a poco me fue gustando, me fui sintiendo mucho más seguro, me fui sintiendo mucho más sólido, entrando a audiencias, visitando fiscalías, visitando dependencias policiales, todo lo que tiene que hacer un abogado penalista, ¿no? Que es desde ir hablar con el técnico de la policía hasta entrevistarte con el fiscal que tiene el caso, pedir copia de carpeta fiscal, o sea, hacer toda esa labor, más o menos un año, y entrar a las audiencias, ¿no es cierto? A las audiencias que teníamos, ¿no? Audiencias, y luego ya pasé a juicio, defender mis primeros juicios orales, y a partir de ahí, bueno, me enamoré del derecho penal, y me ayudó muchísimo saber procesal civil, ojo, porque el que sabe derecho civil, el derecho penal también se le hace mucho más fácil dominarlo. Me ayudó muchísimo esa experiencia en el Poder Judicial, pero claro, no tengo una experiencia previa con el derecho penal, fue como que mucho más repentino, y cuando ya formó el estudio, después de un año más o menos estar en estas cuestiones prácticas, decido formar el estudio, y a partir de ahí empezaron a llegar los casos ya por recomendaciones, porque empezamos a dictar algunas charlas también con mi socio, y el estudio se fue poco a poco posicionando y empezamos a ver casos ya más grandes, ¿no es cierto? Tanto civiles, él los veía los casos civiles y yo veía los casos penales estrictamente, ¿no? Y eso es a lo que nos hemos dedicado hasta el día de hoy, y ahora ya pues estoy solamente enfocado en derecho penal. Cada vez que me llega un caso civil ya prefiero trasladarlo A su a socio. mi socio, y nada, eso fue, esa es más o menos la historia, ¿no? Esa es más o menos la historia, que bueno, cada uno tiene su propia, hay abogados que han trabajado en fiscalía, hay otros que han trabajado en otras instituciones. La mía en particular fue esa, ¿no es cierto? La mía en particular fue esa. No empezar con el derecho penal, pero sí mantenerlo hasta el día de hoy, porque es a lo que yo ya me dedico hace 5 años. Y durante estos 5 años he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, he aprendido muchísimo sobre derecho penal.